Hoy tenemos un temita que es bastante interesante. Y con nosotros en este tema, o este podcast, tenemos un invitado especial, al pastor y también evangelista Luis Suárez, desde Colombia, con el tema ¿qué es el altar? Y cómo opera el altar dentro de estos procesos. Y sacar esa mistificación del altar y traerlo como lo que es realmente a nuestra cultura y cómo se lo percibe dentro de la Biblia el altar. Hola, bienvenido a nuestro podcast Esperanza Viva, donde hay un milagro creado exclusivamente para ti. Hablar del altar históricamente es variada y compleja, ya que este elemento religioso ha evolucionado a lo largo de diferentes culturas, épocas y también dentro de la historia. Aquí se presenta un resumen de la historia del altar en varios contextos y en varias culturas y en varias épocas, cómo ha ido el altar evolucionando. En la antigüedad, el altar era un lugar elevado donde se depositaban ofrendas o se hacían sacrificios. Se hacían sacrificios a la divinidad. Se lo originaron como montículos de tierra o piedra. Evolucionaron a las tablas colocadas sobre grado. Iba evolucionando el altar, pero siempre fue un lugar de encuentro con divinidades. En Grecia y Roma y en el mundo clásico greco-romano, los altares se usaban para sacrificio de sangre y ofrenda sin sangre, así como libaciones con vino. Había altares públicos y también había altares privados. Las aras votivas estaban dedicadas a dioses en reconocimiento por beneficios recibidos. Pero algo que sí nos centramos hoy, que queremos resaltar, en la cultura judía. El término altar se refería específicamente en un lugar donde se realizaban las ofrendas en la sinagoga durante la celebración de los servicios religiosos. La sinagoga es el principal lugar de culto en las tradiciones judías y dentro de ella hay un espacio designado para la oración y la lectura de la Torá. Recuerde que anteriormente se hacía esto dentro de la cultura judía en el templo. Pero después que el templo de Salomón fue destruido, fueron a la sinagoga, que tiene que ver con ese lugar de espacio religioso del pueblo judío. Recuerda que las sinagogas nacen dentro del cautiverio, porque ellos no tienen templo, pero ellos han designado un lugar en la sinagoga para el altar. En esta época tenemos un invitado especial al pastor Luis Suárez, pastor, evangelista, desde Colombia, con el tema ¿qué es el altar? Entonces, abordando un poquito el tema, Luis, tomando este tema que hoy queremos abordarlo al público y que ellos tengan un conocimiento amplio sobre el altar y tengan abierto esos sentidos para poder entender lo que es el altar. Y la primera cosa que quiero preguntar, ¿qué es el altar, Luis? Sabiendo que hay mucho misticismo del altar. Entonces, ¿qué es el altar, mi querido pastor Luis Suárez? Muchas gracias, pastor, por permitirnos estar aquí, compartir en este podcast. Desde mi punto de vista, de mi apreciación, el altar es un lugar de muerte y sacrificio. Un lugar de muerte y sacrificio. Es el lugar donde se ofrecía en la antigüedad. Podía ser un macho cabrío, podría ser un becerro, o podía ser una oveja. Tenemos una escena, hay que tomarla con pinza, cuando Abraham lleva a su hijo y iba a sacrificar a su hijo. Dios le pidió que sacrificara a su hijo. O sea, ¿cuál es esa escena? También podía haber víctimas humanas en el altar. Bueno, en la antigüedad habían pueblos que solían pasar sus hijos por el fuego, algo que Dios le prohibió a Israel. Mas sin embargo, este hecho que aparece en Génesis es Dios probando la fe, probando la integridad, porque siempre hay que estar dispuesto a dar todo lo que Dios nos pide. Dios aquí lo que está es probando la fe, probando el corazón de Abraham. La fe de Abraham, pero todavía hasta esa época, Luis, mi reverendo, no había todavía la ley, pues. No había ley. No había ley. Y Abraham era un pagano.
porque era de Ur de los caldeos, y parece que Abraham venía de una práctica y similar, que sacrificaban víctimas humanas. Yo creo eso. Bueno, se cree que en Mesopotamia, en la antigüedad, se daba esto que usted acaba de decir. En Mesopotamia, en la antigüedad, se daba de que sacrificaban, porque recordemos que todo lo que era Mesopotamia, el pueblo que habitaba era un pueblo pagano, de inclinación a la idolatría. Mesopotamia fue el lugar donde habitó durante un tiempo un poderoso cazador, del cual la Biblia habla que era, pero al mismo tiempo era opositor de Dios, Nimrod. Y el pueblo que habitaba era ya muy pagano y solía pasar sus hijos por el fuego en algunos lugares. Entonces el altar en la antigüedad, también para algunos pueblos, tomándolo un poquito, servía como para sacrificar seres humanos. Ese era de paganismo. Paganismo. Entonces, en la mentalidad de Abraham venía con una mentalidad también pagana. Porque quien está pidiendo que sacrifique no es Abraham, pues, es Dios. Dios le dice, quiero a tu hijo. O sea, es una prueba difícil que a uno le pidan el único hijo, no había otro hijo más. O sea, por eso es que hay que especificar, o sea, dónde, o estoy pensando un poquito que este es tipo o antitipo de Jesús, cuando está dando Jesús, el Padre dando a su único hijo, que era nuestro gran Salvador, como remisión a nuestros pecados. Había como una tipología ahí, pero hay que entender que el altar, a lo largo de la historia, viendo tu punto de vista, ha sido un lugar siempre de muerte. Es así, pastor. Es un lugar de muerte, el altar. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el lugar de muerte, según la cultura hebraica, lugar de muerte y de sacrificio. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de muerte, de sacrificio. La Biblia dice que Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo muera. Amén. Y Pablo dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Está hablando del altar. Está hablando del altar. La interpretación del texto de Romanos. Lógico. Entonces, ¿por qué entonces nosotros decimos, nuestra cultura religiosa, cuando venimos al altar, venga a adorar a Dios? Entonces, en el altar venimos a adorar o a morir. En el altar se viene a morir. En el altar se viene a morir. En el altar se viene a ofrecer sacrificio. Lo que pasa, apóstol, es que necesitamos hoy un estudio profundo sobre lo que es el altar para poder tener una mejor comprensión y que cada cristiano tenga en claro qué es lo que va a ofrecer cuando va a un lugar de reunión. Pero tú decías ahorita en Romanos, dice presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Correcto. Y dice agradable. Entonces está hablando de que nuestra vida debe estar enfocada en Dios, ¿no es cierto? En el sacrificio en Dios. Y debemos tener gente, debemos ser personas que entreguemos todo al Señor, por todo, consagrado en todo lo que hacemos. Sí. Entonces el altar ya no viene a ser un lugar de adoración. No sé, tú que conoces el tema, sácame esa ignorancia. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Ya. Ahora, volviendo otra vez al tema de Abraham, vemos en Abraham este sacrificio encierra una tipología de lo que es el sacrificio de Cristo. En este hecho nos podemos dar cuenta de que ya habrán alcanzado un nivel de fe y de madurez espiritual que no le niega nada a Dios. Abraham no le niega nada a Dios. Abraham es un hombre que ha alcanzado una fe inquebrantable, una madurez espiritual que no le niega nada de lo que Dios le pide al patriarca Abraham. Entonces eso es algo que debe existir. Pero en la escena bíblica, Abraham iba a matar al niño. Lógico. Él tenía cuchillo levantado. Si Dios no le habla, él lo mata al muchacho, porque para él parece que era habitual el sacrificio de víctima. Lógico, porque formaba parte de la cultura del pueblo donde él había salido. Eso se daba en la antigüedad. ¿Entiendes? Lo que era Mesopotamia, era un pueblo de inclinación al paganismo, idolatría, la cultura de ellos. También en aquel entonces habían pueblos y tribus nómadas que solían también tener esta inclinación o práctica. A mí me gusta una palabra de Abraham cuando preguntan, él dice, Dios proveerá. O sea, él tenía una fe inquebrantable. O sea, una fe como Abraham.
es sumamente extraordinaria. Es una Que fe en medio de la angustia o del dolor se mantiene diciendo, Dios proveerá. Es una confianza inquebrantable que tiene Abraham en el Señor. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Jehová proveerá. Antes de llegar allá al sacrificio, Él le dice a los criados, nosotros subiremos y adoraremos. Y entonces, ¿por qué la gente cuando decimos vengamos a adorar al altar, usamos el altar como sinónimo de adoración y no usamos el altar como sinónimo de muerte, que tiene que ver con la cultura, con el problema de la lectura bíblica, no leer correctamente el texto? Mi apóstol, mire, también es importante este punto de vista. Y es que desde el pensamiento y cultura hebraica, el altar era, además de ser un lugar de muerte, un lugar de sacrificio, también una forma de reconciliarse con Dios mediante el sacrificio que se ofrecía sobre el altar. Claro, pero lo primario de todo, Luis, cuando tú vas a significar el altar implica muerte. Así es. De ahí, porque no podemos cambiarle el concepto que implica el altar. Y el altar implicaba exclusivamente muerte. Entonces, cuando la gente dice a ti, vamos a la iglesia a adorar al altar, a Dios, no venimos a adorar, venimos a morir. Amén. Porque no puede haber adoración sin muerte. Así es. Eso es lo que yo creo, ¿no es cierto? Sí, y hay que morir. Explícanos un poquito eso. Mira, apóstol, porque vamos a darle lo que mira, es. estamos aquí hablando de este tema porque queremos que este tema la gente pueda aprender, porque hay que desaprender para aprender. Así es. Y yo estoy aprendiendo, entonces queremos ir aprendiendo. Por eso es que todo este podcast es para ir como trabajando con la audiencia. Hay que morir, no físicamente, sino a muchas cosas que algunas veces hay en el corazón del hombre, las cuales Dios quiere que desaparezcan de la vida del hombre, patrones de conducta, creencias y prácticas que nosotros algunas veces como seres humanos tenemos. Entonces es necesario morir, renunciar a todo eso, que algunas veces se convierte en un factor que impide que la presencia de Dios venga, un toque del Espíritu, una manifestación sublime de lo que es la gracia. Entonces vemos la muerte como algo significativo ahí, un significado, algo simbólico. Así es. Que la gente tiene que morir a ciertas pasiones desordenadas, a cierta manera de vivir, a cierta forma de pensar. Porque el problema de los seres humanos es que nos cuesta morir, pues. Así es. Nos gusta tener aquel muertito guardado en el corazón. Sí, muchas cosas guardadas en el corazón. El corazón es un mundo donde se albergan muchas cosas. ¿Y quién lo conoce? Dios. Por eso es importante que cada vez que el hombre vaya al altar, entienda que es el lugar donde va a morir. Ahí hay que partir. Me gustó el tema, porque cuando yo leí un poquito sobre el altar, yo decía, el altar no es un lugar de adoración. Y contigo hemos hablado en algún momento hablamos del tema y concedíamos que era un lugar casi de muerte. Y es de muerte, no casi de muerte, de muerte. Entonces, yo viendo un poquito esta experiencia de Abraham, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera Dios provisto a Abraham? El muchacho hubiera muerto. ¿Tú crees que hubiera muerto el muchacho? El muchacho hubiese muerto porque Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo si Dios no le habla. Pero Abraham también, Abraham tenía un grado de fe, de confianza. Entonces, el altar es un lugar donde cambiamos un no por un sí. Exactamente. El altar es un lugar donde tú cambias el no de muerte por un sí de vida. Así es. Eso es lo que yo creo. Así es. El no que no puedo por un sí de victoria. Hablando de Abraham, porque Abraham tenía toda la intención, tenía tanta pasión y amaba a Dios, no tenía otro concepto más que obedecer a Dios. Ahí se ve un poder de la obediencia. Apóstol, el hombre levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y Dios es el que interviene. Abraham, detente. Volver nuevamente a la integridad. A la integridad, para no decir santidad. Exactamente, volver a la integridad de corazón. Volver a esa vida de oración ferviente. Me gusta eso. Oración
y adoración. Correcto. Creo que debe estar ahí. Amén. Volver a, estos son patrones de conducta que no deben de cambiar. Así es. Me gusta eso. Tanto la oración y la adoración tienen que ir de la mano. Sí. Yo me acuerdo, yo tengo ya en la fe desde los 16 años. Y me acuerdo que en nuestra generación la gente nos llamaba a orar bastante. Y había ayuno. Hoy se ha convertido como en algo monótono, y para unos son legalistas, para otros lo ven como una fábula. Pero las cosas que están en la Biblia están creadas para que nosotros como hijos de Dios la disfrutemos y la vivamos. Amén. No están ahí de loca. Así es. Están por algo. Así es. El problema no es caer en el fanatismo religioso, sino tener equilibrio en lo que hacemos como hijos de Dios. Así es. Es interesante. ¿Y qué más puedes hoy para poder cerrar este capítulo que hemos hablado, Luis? Y queremos que tú estés en el tema ahora de la primicia, hablando del tema de la primicia. ¿Dónde y cómo tenemos que hoy volver a adorar a Dios? ¿Dónde? ¿Cómo podemos volver de nuevo a adorar a Dios correctamente? Primeramente que todo hay un lugar donde se nos enseña la palabra sobre cómo verdaderamente nosotros tenemos que adorar a Dios, al Señor. ¿Te acuerdas que yo cuando era cristiano joven había los himnos de adoración que ya no hay? Eso desapareció. Había un himnario en cada banca y tú adorabas a Dios. Yo no he sido tan buen cantante, pero yo me crié adorando a Dios más allá del sol y cosas así, que hoy ya no hay. Que mi vida entera esté me gusta eso. Consagrada a ti, Señor. Ya no hay. Consagración. Porque hoy se canta mucho el sentimiento emocional de la persona, pero no le cantamos al que está sentado en su trono. Yo soy de los que creo que cada adoración o canción tiene que expresar hacia quién está siendo dirigida. Si una adoración no expresa a quién está siendo dirigida, no se debe cantar en la iglesia. Si era una sola persona, es nuestro gran Dios. No es, exactamente. No puede ser dirigido a cualquier persona. No, yo no puedo cantarle a mi mujer, cantarle a mi hija más bella, cantarle a mis padres. Tengo que cantarle la adoración que está en la iglesia es exclusivamente para Dios. Para Dios. Y tiene que tener el nombre de Dios presente ahí. Exactamente, de mantener presente el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Amén. Si eso, porque la iglesia ¿de quién es? ¿Quién la compró? Cristo. Y yo no puedo cantar dentro lo que es la congregación o la asamblea de los llamados de los santos, algo que no exalte ni traiga honra al nombre del Señor. Al Eterno. Al Eterno. Sí, yo ahí comparto, y con eso no quiero decir que no hay que tener canciones que se le canta a la vida, al amor, allá cada quien. Dios sabrá por qué lo hizo, cuál fue la intención. Dios bendiga el corazón de aquellas personas. Pero dentro de la adoración al Señor tiene que estar el nombre de Dios exaltado. Así es. Exaltado. Yo quiero hoy ir terminando un poquito este tema, que creo que va a ser muy candente. Yo no sé qué más desea decir mi querido Luis. Bueno, yo creo, mi apóstol, que vamos a... Porque este es un tema muy importante y yo creo que debemos seguir la secuencia sobre este tema. El próximo tema que vamos a hablar es sobre la primicia, que está sujeto al altar, porque tú tocaste sobre el altar ahora. Claro. Y hablabas de la primicia, pero el significado de hoy era qué es el altar en sí. Y entonces, al final de cuentas, el resumen de todo, el altar es un lugar de muerte. De muerte. Punto. De sacrificio. Sacrificio. Muerte. Que después de la muerte, cuando el hombre muere y resucita con Cristo, adoramos a Cristo. Amén. En el entendimiento de la palabra. Así es. Pero no puede haber adoración si primero no hay muerte. Así es. Esa es la idea del altar. Por eso que el otro tema que vamos a hablar ahora es sobre la primicia. Y quiero que te prepares, que te voy a hacer alguna pregunta. Te voy a bombardear. Qué bueno, qué bueno. Algo para despedirte de esta audiencia bonita. Muchas gracias, apóstol, por permitirnos estar con usted aquí en su canal. Mis bendiciones para adelante. Ya. En la época cristiana, a partir del siglo IV, los altares se colocaban en ábsides de los templos y se fabricaban con piedra y mármol y otros materiales nobles. Sostenían y requerían. Los altares mayores estaban decorados con retablos, especialmente en el arte gótico, y se situaban en el centro del presbiterio. Es importante destacar que la evolución del altar ha estado influenciada por la interacción
sincretismo de las diversas culturas y religiones, lo que han dado lugar a una amplia variedad de rituales, significados asociados con este elemento sagrado que es el altar. Un elemento importante y vital en la vida religiosa de cada persona o grupo social. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales, nos da un gusto enorme. Y quiero hoy desafiarte, si este video llega a los 1000, recuerda que tenemos otro tema similar. Queremos que te suscribas al canal, dale like a la campanita y visita las redes sociales para que te llegue otro contenido. No te olvides, te queremos mucho. Familia JB Comunicaciones TV.